¿Es deber del cristiano abandonar el pecado? Por supuesto. Romanos 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el versículo 2. Pero una pregunta diferente ¿es necesario que un incrédulo abandone sus pecados para que Cristo pueda salvarlo? Pues no es necesario. Lo único que tiene que hacer un incrédulo para que Jesús lo salve es creer en él. Juan 5:24 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creer es el único requisito, confiar en Cristo para su salvación. El arrepentimiento de pecado es un asunto al que está llamado el cristiano en la vida de santidad. Y si usted revisa Gálatas, en la defensa que hace el apóstol Pablo del Evangelio, no va a mencionar el abandono del pecado como una condición. Tampoco al carcelero de Filipo en Hechos 16, 30 al 31 se le dijo que tenía que abandonar su pecado para ser salvo. Tampoco se le dijo eso en Juan 3 a Nicodemo. No se menciona en el Evangelio de Juan ninguna sola vez que hay que abandonar el pecado como condición de salvación. Y así en muchos versículos evangelísticos como Juan 6:35, versículo 47, Juan 11:25 al 27, 20 y 21, Romanos 4 al 5, Tito 3:5, entre otros. Y es que, como decía Sperry Chafer, ¿cómo le vas a pedir a alguien en quien no mora el Espíritu Santo que abandone el pecado? No va a tener los recursos espirituales necesarios para abandonar su pecado y por lo tanto jamás podría salvarse si se enlista en la tarea de luchar contra el pecado con la ausencia del Espíritu Santo en él. De hecho, en la Biblia hay ejemplos de personas que se habían arrepentido de sus pecados, en el sentido de que habían abandonado sus pecados y que no eran salvos. Es el caso, por ejemplo, según Hechos 10, de Cornelio. Dice el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero vean ustedes que Cornelio no tenía la salvación y que a pesar de esa piedad personal y de haber abandonado los ídolos paganos que seguramente había heredado de sus familiares, él no tenía salvación a pesar de haber abandonado los pecados de paganismo de su familia. Cornelio tuvo una visión, el apóstol Pedro tuvo una visión y entonces Pedro fue a la casa de Cornelio y le predicó el evangelio. Dice el versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Más adelante dice que mientras hablaba Pedro el santo evangelio de Cristo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Está claro que fue hasta ese momento en que Cornelio y los que estaban con él fueron redimidos por Cristo solamente a través de la fe, como dice Efesios 2, que somos salvos solamente por la fe y no por las obras, solamente por confiar en Cristo y no por ninguna obra de rendición, compromiso ni sumisión total a Cristo. Esta no es, estimados amigos, una licencia para pecar. Este es el evangelio simple y profundo que presenta la Sagrada Escritura y no debemos adulterarlo inventando que para que Dios salve a una persona, este incrédulo primero tiene que rendirse, comprometerse y someterse total y completamente a Cristo con obras de justicia personal para que Dios lo pueda salvar. Soy J.P. Martínez del podcast de Romanos 1:16.